encargado de que estemos bien informados todos los días, Jorge González, director de Teleantioquia Noticias, nos acompaña en la tarde de hoy para hablar de esas noticias de la actualidad nacional e internacional e incluso regional que fueron importantes durante este 2014. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Olguita? ¿Cómo están? Bien, Marcela, muy Lucero, de vino con hojita, pastel, porque es que son muchos hechos. Son muchos, ¿cierto? Este año pasaron una cantidad de noticias importantes, no solamente a nivel internacional, como ustedes lo estaban mencionando, sino a nivel nacional y a nivel local, que indudablemente hay que recordar, y en todos los ámbitos. En el tema de salud hubo noticias, en el plano local hubo noticias, en el plano deportivo sí que hubo bastantes noticias. Entonces, Empecemos sí que a ver, hubo. tú traes Empecemos ahí desde lo local. tu Yo guía, creo- entonces, sí. yo creo que tal vez una de las noticias más importantes y que más nos tocó a todos los colombianos fue el Mundial. Sí. Indudablemente. Paralizó. Cambió corazones. Yo creo que esa fue tal vez la noticia del año para los colombianos, porque todos estuvimos pendientes de lo que pasó con nuestra selección Colombia en Brasil. Además, esa destacada actuación de James Rodríguez, que aún sigue generando noticias pues, en el Real Madrid, yo creo que indudablemente nos marcó a todos y aún nos continúa marcando. Claro. Sí. No, es que el fútbol noticia colombiano positiva del año. Noticia está positiva. pasando, yo creo que por uno de los mejores momentos. Fue histórica la presentación de la selección Colombia en Brasil. Y muy destacado el papel que ocupó la selección Colombia. Además, unos partidazos nos paralizó, llegamos a Paró unas la economía instancias, también. paró la economía, es Movió. decir, no, impresionante. Tal vez esa fue, digamos, una de las grandes noticias. Y si continuamos con el plano deportivo, la destacada actuación de los pedalistas colombianos en el Giro de Italia también. Sí. También. Todos también sufrimos viendo a Nairo y a unos antioqueños como Rigoberto Urán, por ejemplo, de Urrao, y también a Julián Arredondo, que fue campeón de la montaña en ese Giro de Italia este año, un muchacho de Ciudad Bolívar, además. jovencito además. Ay, me encanta. Creo que también entonces tenemos que hablar de lo que hicieron Pero estos entonces, deportistas. las noticias positivas de nuestro país nos las dan los deportes. Indudablemente. Hubo noticias positivas Pero me encanta muy que hayas importantes. empezado con buenas noticias, ¿sabes? Y Katherine Ibargüen le fue súper bien. También logró una marca en la Liga Diamante, que es un campeonato internacional que se desarrolla en varios países de más de 15 metros. Es decir, también fue noticia. María Y Luisa Mariana Calla. Pajón. Mariana Pajón con bicicross se ganó el campeonato mundial también este año. Entonces, digamos que hubo una actuación destacada de deportistas nacionales y antioqueños a nivel internacional. Yo creo que hay que recordar eso. Esa es la buena noticia. Y sobre todo antioqueños, de los que estás mencionando, la mayoría gran mayoría son antioqueños, o sea qué orgullo de verdad. Y además del deporte, hay de pronto en otros ámbitos noticias positivas que debamos recordar de este año. Pues yo empecé con las positivas, que eran las de deportes. Que son las que nos Ay, alegran para la ver. vida. Porque el resto del panorama es un poco más oscuro. hubo unos personajes muy importantes que también nos dejaron este año. Y uno de los más importantes para Colombia, obviamente, fue nuestro premio Nobel. Sí. Gabriel García Márquez. Pero quien fue fallece en diciembre del. ¿Fue enero? En ¿O abril. en En abril. abril. En abril En abril de este de año. 2014, Sí, en sí, abril sí, en abril, 17. estoy confundida, sí. Falleció Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura. Entonces, también es un hecho que hay que recordar de las grandes Gabriel noticias de este García año. Márquez, falleció Chespirito este año Chespirito, también, claro. falleció Cerati, o sea, Falleció La duquesa de Alba. la duquesa de Alba. la tía del presidente, perdón. Robin Williams, por ejemplo, a nivel internacional. Yo creo que de las más impactantes también como del tema del cine, pues, y de los personajes en general, de esas muertes inexplicables, inesperadas, que nos contrastan con un la alegría personaje que que nos llevó daba. tanta alegría, pues por dentro llevaba tanta tristeza y toma una decisión de estas, ¿no? Entonces fue una noticia muy fuerte. Muy impactante. Impactante, obviamente, la muerte de Chespirito también, que fue muy reciente. Sí, Sí. a pesar de que por sabíamos todo que el estaba tan legado. enfermo, a pesar de que sabíamos que ya tenía sus añitos y de todo, dio dolor. Por toda esa identidad que logró entre Latinoamérica, por lo menos. Chespirito Marcó las vidas de varias generaciones. Chespirito estuvo doblado al japonés, al marcaba ruso. generaciones que no tuvieron la oportunidad inclusive de estar en el momento en que Chespirito estaba grabando esos capítulos, pues porque las grabaciones de Chespirito terminaron por ahí en los años 90. Es decir, aún las generaciones hoy, las nuevas generaciones todavía reconocían en él una gran estrella. ¿Y qué personaje, a propósito de Chespirito, pues de pronto te marcó más a ti
¿Qué otros? ¿Algún...? A ti el Chapulín A Colorado mí el con los Chapulín. dichos. Sí, a mí el Chapulín. También Chapulín, el me Chapulín. encantaban las aventuras del Chapulín. Ajá. Sí, me encantaban las aventuras del La Chapulín. chiquitolina. Esa torpeza de La héroe, siempre pues torpeza. como el antihéroe, el más torpe, el más tonto. Pero además el más- más tierno. Todos sus personajes tenían Sí. eso. Claro, y las historias, pues entonces peleaba contra extraterrestres o peleaba, un día estaba de vaquero. Es decir, tenía unas historias muy Muy cándido, particulares. lindo, Sí. ¿cierto? Continuemos con otras noticias que marcaron ese 2014. Recientes. A nivel local, por ejemplo, es muy importante destacar la tragedia en Amagá. En Amagá. Indudablemente fue también una tragedia que marcó en este momento, marcó mucho al departamento. Nosotros estuvimos muy pendientes en Teleantioquia de toda esta tragedia, en el rescate de esos 12 personas, 12 mineros que fallecieron en la cancha en esta mina en Amagá. Aún se sienten repercusiones, digamos, de este hecho en toda la minería de la cuenca de la Sinifaná, que es esta minería que se desarrolla en Amagá, Fredonia, Angelópolis, en este sector del suroeste. Importante, digamos, esa tragedia que pasó en Amagá. También muy importante, y fue por esos mismos días, el secuestro del general Rubén Darío Alzate. Un secuestro que llevó obviamente a suspender el proceso de paz. Estuvo suspendido poco más de Puso en 15 vilo días. el proceso de paz. Fue el secuestro de Rubén Darío Alzate, una abogada, el cabo Rodríguez y otros 2 Pero además soldados que en sigue Arauca. siendo un misterio para muchos de nosotros. Por supuesto, muchos estamos pensando o creemos que el general puede dar aún más explicaciones de las que dio en esa locución televisada, donde anunció que se retiraba del servicio activo del Pero es que queda como la del sensación militar. de que él no ha podido dar esas declaraciones. O sea, sí tiene mucho más que decir, pero como que Que no puede. no hubiera Deje como así. sí, no sé. Mejor no Mejor pensemos. sigamos. Sí. No le saquemos conclusiones a la sobre- noticia. Vamos a sobre- hablar de lo Pero importante. Pero ya lo no metemos metamos también, pues, o sea, si hablamos Exacto, en Colombia, la exacto. paz fue el tema. Sí, la paz durante todo el año fue un eje transversal, digamos, al acontecer nacional, porque además tuvimos campaña política, que es otra de las grandes noticias del año. Hubo reelección de Santos, que con un 50% de los votos fue reelegido bajo ese lema, digamos, el lema de la paz, el lema de la educación, que son muy importantes. Pero más importante que esa noticia fue el tema del hacker. O sea, yo creo que tuvo más repercusión el tema del hacker durante las elecciones que el hecho mismo de que Santos Claro, hubiese ganado. muchos colombianos tal vez coincidieron en lo mismo, en que hubo una campaña sucia detrás de la campaña que no permitió ver las verdaderas propuestas de los candidatos. Entonces nos concentramos más en lo malo que estaba pasando, en la antipolítica, lo que estaba sucediendo programas de alrededor y gobierno. por detrás de la campaña, que realmente la campaña. Yo creo que terminamos también un poco hastiados de lo que pasó alrededor de la campaña. Sí, Perfecto. bastante. Cambiemos de tema. No, porque es que para el próximo ya el tema va a ser son las otras elecciones, ¿no? Que ya Sí, no, empiezan ya vienen a elecciones calentar locales, vienen elecciones locales, vienen elecciones a alcaldías, vienen elecciones de gobernación, vienen nada está- el panorama no está asambleas, claro consejos todavía. municipales. Todavía no está claro. El panorama yo creo que se va a ir decantando en lo que resta del año y comenzando el próximo van a ir apareciendo las personas que indudablemente estarán postulando sus nombres Que a esos aparezcan cargos rápido para públicos. poder ir pensando, hacer tabla en Excel, pros, contras y tomar una buena decisión. Claro, tiene El que ser tema un de la voto salud. inteligente. Tú Así mencionabas es. la salud también. Pero lo como- dije muy a nivel internacional porque una de las grandes noticias a nivel internacional fue Ébola. el ébola. Ébola. Sin lugar a dudas, el ébola deja más de 6.000 muertos, según la Organización Mundial de Salud, especialmente en países como Liberia, Sierra Leona, donde fue el brote, pero que indudablemente a todos los demás países los obligó a afecta. tomar medidas de protección, medidas de protección extremas para evitar que la epidemia que empezó allá en África se propagara a otras partes del mundo. Entonces, el ébola fue, digamos, una de las grandes noticias este año también. Listo. Muy bien. Y el Continuemos. chikungunya, pues, pero ese como no genera mortalidad, ¿no es tan grave o qué? No fue tan grave, digamos que la noticia le dimos mucha relevancia, obviamente era importante darle la relevancia porque era de pronto un factor de salud pública que podía poner en riesgo la vida de muchas personas, especialmente en Colombia, donde hay, digamos, un descuido con las aguas residuales y con una serie de factores que podría propagar, digamos, ese vector. Pero digamos que no No fue tuvo la tan fuerte, trascendencia. tal vez por esas medidas que tomaron los organismos de salud también preventivamente. Porque también, si vamos a hablar de salud, también hay que recordar el escándalo que pasó con las niñas de la vacuna, del papiloma Del humano. papiloma humano. Ese Ven, que también. paró eso. que le dieron un Oscar. Digamos, lo último fue que la Procuraduría No. sí anunció unas investigaciones. Sí, sí, sí. Aún no las han revelado. No han revelado unas investigaciones que iba a haber frente de pronto a unos lotes de vacunas que posiblemente hubiesen causado esto, pero jamás se pudo detectar realmente una relación directa entre estos males de estas niñas y realmente la vacuna. Bueno, Ese es otro de ¿alguna los noticia temas. que quede en el tintero ya como para...? Pues así rápidamente, digamos lo de Space, se cerró el capítulo de Space.
en febrero tumban la Torre 5 y después en septiembre Con la implosión de- tumban el resto de torres, que también, digamos, la ciudad tenía que cerrar ese capítulo, y es un capítulo que aún continúa porque hay unas investigaciones en curso, digamos, contra los propietarios de Cedo, que es la firma que construyó Space, y otros apartamentos que en este momento están en vilo en la ciudad. Entonces, digamos que ese fue otro de los temas. El avión de Malasia, que ustedes lo mencionaban Sí, ahora, sí. también el misterio de ¿En serio? Malasia, se lo tragó la tierra. Se lo llevaron los marcianos, no ¿qué fue supimos lo que pasó? No supimos Ajá. qué pasó con esas 227 personas que iban en ese avión que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín. No llegamos a saber nada. Digamos que esos fueron a grosso modo, los grandes temas que tuvimos que cubrir. Aunque los durante este rusos año como están callados, se periodistas. están fortaleciendo y hay que tener cuidado y hay que mirarlos. Seguramente hay ahí ya una Dicen que hay una como otra fuerte- guerra fría. Una pequeña guerra fría, digamos, entre ese bloque ruso y, digamos, nuevamente Estados Unidos. Oiga, bien difícil que ha sido aprender Y con ese mapa presidente nuevo que es bien para volverlo a Putin. aprender. No, pero sí hay. Complicadísimo, ¿sí o eso no? fueron muchas repúblicas, sí. Jorge, muchas gracias No, por ustedes. acompañarnos. Bueno, pues. Buenísimo No, tenerte aquí. excelente. Feliz Y noticia del año, Feliz porque además año. va a ser papás. Ya casi. Ya. Sí. ¿Cómo se llama? Alicia. ¡Ay, divina! ¿Quién sabe el nombre? Mucha suerte. Muchas Vas a gracias. estrenar corazón. Claro que sí. Muchas Feliz gracias. año. Nos separamos un segundito y ya seguimos con más temas. ¿Listo? Dale. Dale.